Una semana después, finalmente los exámenes abiertos al público dieron comienzo y, como resultado, la capital del imperio, Venecior, y, por supuesto, la Academia Coloseo se vieron abarrotadas de muchas figuras influyentes. El evento no solo reunió a las 7 grandes familias, sino también a innumerables nobles de todas las regiones, mismos que, de igual manera que los estudiantes, tenían los ojos fijos en un solo lugar. El evento culminante, la final del torneo de clasificación del examen final. Ahora solo quedaban 10 parejas de duelo seleccionadas, pero entre los más sonados estaban Tudor y Bianca, estudiantes del primer año de la clase fría, Sinclair y Grenoble, del primer año de la clase caliente, y, por último, la Santa Dolores, de tercer año, perteneciente a la clase caliente. Valkyr también mostró su interés, pero no en el evento en sí, sino en una de las participantes, Sinclair, y el motivo de su participación. Noches antes, después de que le confesara sus sentimientos, Sinclair también se disculpó por haberse mostrado de una forma tan patética, preguntándole además una última cosa. Antes dijiste que ahora no podías aceptar mi confesión, dijo, preguntando si cuando completara todos sus objetivos tendría un espacio para ella en su corazón. Aquello lo tomó por sorpresa. Hasta el momento, Valkyr no había pensado qué haría después de eliminar a los demonios y, aunque no tenía una respuesta clara, respondió que su objetivo aún estaba muy lejos. Sin embargo, también agregó que, si algún día pudiera cumplir todos sus objetivos, seguramente tendría algo de tiempo. Consciente de que aquello no era una respuesta clara, Sinclair se dio la vuelta, mencionando que para ella eso sería suficiente, resaltando así que, aunque la hubiera rechazado, él le seguía gustando, así que lo esperaría. Sinclair estaba lista para irse, pero en el último momento Valkyr la detuvo, pidiéndole que no tirara a la basura todo lo que construyó con esfuerzo, asegurándole que, contrario a lo que ella pensaba, nada de eso era insignificante o inútil. Palabras que, entre lágrimas y con una sonrisa, Sinclair aceptó, dándole las gracias. Ahora Valkyr podía ver que, al final, Sinclair sí siguió su consejo, fijando como último objetivo, antes de abandonar la academia, ganar el torneo. Esto le hizo pensar que, en realidad, sus días en la academia también estaban contados. Antes de su regresión, grabado en las memorias de los héroes, se mencionaba constantemente un incidente, uno que fue considerado uno de los peores antes de la era de la ruina. La tragedia de Coloseo causada por un demonio. Aquel día trágico el mundo entendió realmente el peligro que suponían los demonios. Aquella tragedia daría lugar en 6 meses, motivo por el que, después de encargarse de esto, Valkyr decidió, abandonaría la academia para comenzar a prepararse para la era de la ruina. Y aunque aún faltaba tiempo para que eso sucediera, Valkyr ya había decidido su primer destino, el lugar donde el sufrimiento y la crueldad reinaban, la peor prisión del mundo, Nouvelle Vague. Debo ir allí primero, pensó. Poco después, en la arena, todos gritaban de emoción mientras el presentador pedía a todos su atención, presentando el primer combate, Tudor La Mancha Don Quijote y quien sería su oponente, Bianca User. De repente, un fuerte grito retumbó. Era el padre de Tudor, Cervantes La Mancha Don Quijote, mismo que, entre risas, le pedía a Tudor ganar el combate para darle honor a la familia, dejándole en claro que, si perdía, podía irse olvidando de volver a casa. Por otro lado estaba el padre de Bianca, el patriarca Roderick User, mismo que, molesto por los gritos de Cervantes, mencionó que sería mejor quedarse sordo, con lo que pidió a Bianca que le diera algo de educación a esa vulgar familia. Ante esto, Tudor mencionó que, lamentablemente, debía aplastarla, pues su padre estaba viendo. Estoy en la misma situación, respondió ésta, dejándole en claro que hoy no lo dejaría ganar, algo a lo que, confundido, Tudor preguntó si había escuchado mal, recordándole así que, en los últimos exámenes, ella había quedado detrás de él. Es porque te dejé ganar, mencionó Bianca, agregando que, de haberle ganado, él no habría dejado de llorar, a lo que, furioso, Tudor le gritó que solo esperaba que, después de perder, no fuera a llorar como una niña. Ambos estaban listos, mientras que, por su parte, Grenoble se preguntaba a sí mismo por qué idiotas de bajo nivel como ellos debían pertenecer a las 7 grandes familias junto con él, dirigiéndose justo después a Sinclair, mencionando que, a partir de hoy, recuperaría el puesto del mejor estudiante y, no solo eso, el próximo año tampoco le daría el primer lugar ni le cedería el cargo de presidente del consejo a una plebeya. Grenoble estaba seguro de que, con esa muestra de determinación y declaración de rivalidad, ella caería a sus pies. Pero, lejos de esto, Sinclair solo respondió, es infantil, agregando ante su confusión que lo que decía era muy infantil, palabras que lo obligaron a disculparse, apenado. Por otro lado, la santa aún seguía preguntándose qué debería decirle a Sinclair. Después de lo ocurrido en la bóveda no volvieron a hablar y, más que eso, ella parecía estar evitándola.
Y por esto no dejaba de preguntarse cómo debería acercarse, pero justo en ese momento, Baikir apareció, dándole la respuesta a sus dudas. Por las palabras de Sinclair, la santa recordó que ambos parecían cercanos y, aunque sabía que sería descarado de su parte, sin más opciones, la santa decidió pedirle ayuda. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse, Pomeranian apareció, abrazando a Baikir y llamándolo papá, haciendo que todos se fijaran en él. Algunos se preguntaban si acababa de llamar papá a un estudiante. Otros destacaron su parecido, pero eso no fue todo. Uno de los estudiantes lo reconoció y mencionó que él era Baikir, el de primer año. Antes de atraer más atención, Baikir decidió escapar y así, mientras dos nobles se preguntaban por su edad si acaso un niño tenía otro niño, la santa cayó al suelo, preguntándose si realmente lo había llamado papá. Segundos después, Baikir llegó a una zona poco concurrida, donde finalmente pudo descansar, momento en el que, llena de emoción, Pomeranian le pidió que volviera a correr rápido. Sin embargo, Baikir no lo hizo y, en su lugar, le dijo que si hacía ese tipo de travesuras en un lugar lleno de gente metería en problemas a su tío. ¿Acaso estás enojado, tío?, preguntó Pomeranian, disculpándose y diciendo que no lo volvería a hacer, a lo que Baikir respondió, acariciando su cabeza, que, aunque tenía muchas preocupaciones, no estaba enojado con ella. Preguntándole después qué hacía sola, pues, según lo que había escuchado, Osiris había venido con ella, a lo que ésta explicó que, mientras el tío grande recogía las pulseras para entrar, ella estaba jugando con los otros tíos a las escondidas, pero, como quería ver a su tío, Baikir, se había escapado. Baikir sabía que el hecho de que ella viniera a la academia le había causado más de un dolor de cabeza a Hugo, por lo que pensó que, si llegaba a enterarse de que Pomeranian se había escapado, un caos total explotaría en Baskerville. Consciente de esto, Baikir decidió buscar a Osiris, pero un segundo después algo lo obligó a detenerse. Confundida, Pomeranian preguntó qué pasaba ahí, sin dar respuesta. Asustado, Baikir se preguntó si acaso lo estaban siguiendo. Tengo sed, dijo la anciana a sus espaldas, mencionando ante su confusión, dije que tengo sed, viejo, haciendo que Baikir se preguntara si acaso podría ser esa persona, la cabeza de la familia Quo Vadis, el Papa. Una de las pocas santas clásicas que sobrevivió a la época de los reinos enfrentados y al imperio unificado, llegando hasta la era actual, una leyenda viva, Nabokov Rune Quo Vadis I. Alguien que Baikir ni siquiera sabía cómo podía estar frente a él, porque, antes de su regresión, él solo pudo conocerla a través de los libros. En su tiempo actual, ella ya debería haber muerto envenenada, según las teorías, por uno de sus súbditos cegado por el poder. Sin embargo, como sus actos estaban cambiando la historia, entendió que eso también era una variante de su regresión. Por un momento, Baikir se emocionó, estaba seguro de que su poder sería útil en la era de la ruina, pero, antes de poder pensar más, ésta lo golpeó en la cabeza, llamándolo viejo y exigiendo agua. Acto que le hizo pensar que, al parecer, la santa tenía razón, el papa actual no estaba en sus cabales, y aunque pensó que no sería de ayuda, no pudo evitar preguntarse qué había sido esa extraña sensación de antes. Y así, mientras Nabokov y Pomeranian peleaban, preguntando esta última por qué le había pegado a su tío, la santa apareció, saludando a Baikir y a Nabokov, cuestionándole a esta por qué estaba sola y dónde estaba Peter, a lo que ésta respondió no saberlo, pidiendo que le diera agua. Allí está la fuente, dijo Baikir, ofreciéndose a sacar agua para ella. Sácala con esto, respondió la anciana, causando sorpresa en todos, mencionando Baikir que, aunque sacara agua con eso, terminaría escapándose. Por un momento, la anciana permaneció en silencio y, un segundo después, tiró el sartén directamente a la fuente, asegurándole que de esa manera el agua no escaparía. Nada supera a lo natural, dijo, mencionando que si el sartén estaba roto, la respuesta era dejarlo como estaba, con lo que aseguró que, si aceptaba las cosas, incluso un sartén agujereado que perdía agua podía llenarse sin problemas. No intentes forzar el relleno de los vacíos, mencionó, acariciando a la santa, y aunque aseguró que aceptar todo de forma natural era mejor, Baikir la interrumpió, ganándose su curiosidad. Así no se puede beber, ¿verdad?, preguntó, dándole la señal a la bebé araña y reparando el sartén. Si tienes sed y delante de ti hay una fuente de agua a la que solo puedes acceder con un sartén roto, ¿no deberías intentar sacar el agua de alguna manera?, preguntó, confundiendo a la santa y ganándose aún más el interés de la anciana, misma que, antes de poder decir algo, fue interrumpida por Peter, mencionando, cansado, que, aunque se preocupó porque su santidad desapareció de forma repentina, por suerte estaba con la santa. También se puede hacer de esa manera, respondió la anciana a Baikir, resaltando que no rendirse y afrontar los problemas con la voluntad de lograrlo de cualquier manera. Ese era el camino que había recorrido y la forma en que él había vivido su vida. Después de decir esto, Nabokov se dio la vuelta, pero, antes de irse, le agradeció a Baikir,
mencionando que gracias a él ahora podía irse tranquila, dejando a ambos sin palabras y a Pomeranian confundida. Algo nerviosa, la santa le pidió que no se preocupara por sus palabras, pues su santidad últimamente había estado confusa. Valkyr intentó llenar el momento incómodo bebiendo agua, pero justo en ese momento la santa preguntó si la niña que estaba con él era realmente su hija, explicándole Valkyr, tras recuperar el aliento, que todo era un malentendido, pues ella era la hermana menor de alguien que conocía. Lo preguntaba por si acaso, dijo la santa, pensando en su mente que por fortuna no era su hija y preguntándose por qué esa niña la miraba así. ¿Viniste a buscarme por eso?, preguntó Valkyr y la santa respondió que tenía un favor para pedirle, pero entonces una bocina la interrumpió, anunciando el comienzo de la última batalla de tercer año y pidiendo a todos reunirse en la arena. Después de escuchar esto, la santa se disculpó, diciendo que hablaría con él después de la competencia. Valkyr se ofreció a acompañarla, mencionando que él también planeaba ir, y así, mientras los tres se retiraban, alguien apareció preguntándose si entonces esa era la Academia Coloseo. Era Camus, acompañada por su prima, preguntándose dónde estaba ese chico. Bueno mis guapos, hasta aquí llega el capítulo de la semana. Si les gustó, dejen su like, comentario y suscripción. Recuerden que todos los domingos se sube un nuevo capítulo y ahora sí, sin más que decir, hasta la próxima, guapos.